¿Y si te dijera que existen estructuras tan perfectas y simétricas que muchos creen que no pudieron ser hechas por humanos? Desde el cañón de Antílope hasta maravillas geológicas en Nueva Zelanda. Hoy exploraremos formaciones geológicas tan misteriosas que algunos las atribuyen a fuerzas desconocidas. Número 11. Cañón del Antílope, Arizona. Obra maestra de la naturaleza. La formación del Cañón del Antílope se lee como un cuento de hadas sobre maravillas naturales. A lo largo de millones de años, las fuerzas de la naturaleza han tallado y pulido suavemente la arenisca navajo. Las inundaciones repentinas, especialmente durante la temporada de monzones, recorren los estrechos pasadizos del cañón, arrastrando arena y agua que moldean lentamente la roca en fascinantes curvas fluidas. El resultado es una impresionante exhibición de paredes esculpidas que parecen de otro mundo. Al visitar el Cañón del Antílope, no solo experimentas un paisaje increíble, sino que te adentras en la historia viva del poder geológico de la Tierra. Cada giro del cañón es como una página en una historia del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Es un lugar donde puedes disfrutar de impresionantes vistas mientras aprendes sobre la profunda historia y el significado cultural que se esconden tras las rocas. Si eres amante de la fotografía, la historia o simplemente de la belleza natural, el Cañón del Antílope es una visita obligada, así que toma tu cámara y ven porque este impresionante tesoro natural te espera para dejarte boquiabierto. Número 10. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte. Un rompecabezas geológico. La Calzada del Gigante en Irlanda del Norte es una maravilla que ha despertado la curiosidad durante siglos. La historia se remonta a 1692, cuando un obispo anglicano llamado William King se topó por primera vez con esta extraña e imponente vista. Aunque los lugareños ya conocían las peculiares columnas de basalto, no fue hasta que King las dio a conocer que la calzada realmente captó la atención del mundo entero. Un año después, Sir Richard Bulkley, del Trinity College, publicó un relato del lugar y, a pesar de no haberlo visto nunca, sus escritos se abrieron paso en los círculos científicos. La fama de la calzada creció aún más cuando, en 1739, la artista dublinesa Susanna Drury la pintó con gran detalle, lo que dio lugar a un grabado que recorrió toda Europa. Para el siglo XIX, la calzada se había convertido en una sensación internacional, atrayendo a turistas, científicos y artistas por igual. Geólogos como Nicolas de Marest incluso sugirieron que estas columnas se formaron por actividad volcánica, desmintiendo los mitos de gigantes, pero manteniendo intacto el atractivo de la calzada. Hoy en día, el sitio sigue siendo un destino fascinante tanto para los amantes de la naturaleza como para los aficionados a la historia, y el National Trust supervisa su preservación desde la década de 1960. Número 9. Carretera de Bimini, Bahamas. El misterio subacuático. En una inmersión aparentemente normal en la isla de Bimini Norte, en las Bahamas, en 1968, el biólogo marino J. Manson Valentine y su equipo descubrieron algo extraordinario. A tan solo 5,5 metros de profundidad, encontraron una serie de enormes piedras dispuestas en una línea perfectamente recta, creando la ilusión de una carretera o muro sumergido. Esta formación, ahora conocida como la Carretera de Bimini, se extiende por casi 800 metros y consta de grandes bloques de piedra caliza dispuestos en formas rectangulares o poligonales. Valentine quedó tan intrigado por el descubrimiento que lo documentó en varias publicaciones. A lo largo de los años, algunos especularon que las piedras eran restos de la ciudad perdida de Atlántida. Sin embargo, el geólogo Eugene Shinn ofreció una explicación más fundamentada, sugiriendo que la carretera de Bimini era simplemente el resultado de formaciones rocosas naturales de playa moldeadas con el tiempo por la erosión. Si bien la teoría de la Atlántida puede haber sido desacreditada, la carretera de Bimini sigue siendo una de las formaciones submarinas más cautivadoras, despertando una curiosidad constante sobre los secretos que se esconden bajo la superficie del océano. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 8. Bosque de Piedras, Shilin, China. El Bosque de Piedras, o Shilin en China,
es un impresionante paisaje de imponentes formaciones de piedra caliza que se han mantenido en pie durante más de 270 millones de años. Estos pilares de piedra natural no son solo formaciones geológicas, sino que también tienen un profundo significado cultural para el pueblo Sani, un grupo étnico dentro del grupo Yi. Leyendas locales, como la de Ashima, la niña convertida en piedra, se entretejen en el propio paisaje, conectando a la comunidad con las piedras. La historia de Ashima, quien se dice que se transformó en piedra como resultado de una trágica historia de amor, otorga al bosque una mística sobrenatural y los lugareños ven las piedras como guardianas de su cultura y patrimonio. Las fascinantes formaciones de Shilin comenzaron a atraer la atención en el siglo XIV, durante la dinastía Ming, cuando exploradores y viajeros comenzaron a documentar la impactante belleza del paisaje. Las comunidades locales conocían la singularidad del bosque de piedra desde hacía generaciones y se convirtió en un lugar de orgullo cultural. Con el tiempo, la apariencia sobrenatural del bosque atrajo el interés de forasteros, despertando la imaginación de exploradores y geólogos a lo largo de los siglos XIX y XX. Las formas dramáticas y a menudo surrealistas de las formaciones, que se alzan como agujas desde la tierra, han inspirado comparaciones con vastas ciudades y templos de piedra, como si el bosque fuera una tierra olvidada de gigantes o dioses. No fue hasta la década de 1930 que los geólogos chinos comenzaron a explorar la región a fondo, desentrañando los misterios tras la formación del bosque de piedra. Descubrieron que las formas únicas eran el resultado de millones de años de erosión y meteorización, donde el agua y el viento tallaron lentamente la blanda piedra caliza hasta formar las agujas y pilares que dominan el paisaje actual. La topografía kárstica de la zona, común en otras partes de China, se formó por la disolución de rocas solubles como la caliza, dando lugar a impresionantes picos y valles. Con el tiempo, este proceso ha creado las imponentes formaciones que se extienden por el paisaje, convirtiendo a Shilin en uno de los sitios geológicos más extraordinarios del mundo. En 2007, la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consolidando su lugar en el foco de atención mundial por su impresionante belleza e importancia científica. Este reconocimiento puso de relieve la importancia natural y cultural del sitio, y los turistas acudieron en masa para presenciar de primera mano las icónicas formaciones. Además de sus impresionantes paisajes, Shillong también es un importante centro de investigación geológica y antropológica. Sigue siendo un sitio vibrante, con nuevos descubrimientos arqueológicos que revelan la rica historia de la región, como herramientas y artefactos antiguos que muestran cómo las primeras comunidades humanas vivían e interactuaban con la tierra. Número 7. Chimeneas de Hadas de Capadocia, una tierra de formaciones mágicas. Las chimeneas de Hadas de Capadocia, Turquía, no son formaciones rocosas comunes. Estas imponentes estructuras cónicas parecen sacadas de un cuento de hadas, no del corazón de Turquía central. Durante siglos, los lugareños han vivido en estas maravillas naturales, excavando casas, iglesias e incluso comunidades enteras en la blanda roca volcánica. La región en sí misma es uno de los paisajes visualmente más singulares de la Tierra, moldeado por una combinación de actividad volcánica y erosión eólica durante millones de años. El resultado es un paisaje surrealista, casi lunar, que sigue asombrando tanto a visitantes como a investigadores. La historia de estas notables formaciones dio un giro a principios del siglo XX, cuando los exploradores y geólogos europeos comenzaron a prestarles atención. Uno de los primeros en documentar las maravillas geológicas de Capadocia fue el geólogo francés Pierre Termier. En la década de 1910 se maravilló de cómo la naturaleza había creado estas torres cónicas mediante un proceso llamado erosión diferencial, donde la toba, más blanda, se erosionaba más rápido, dejando tras de sí los icónicos picos coronados por rocas. La forma inusual de las chimeneas de hadas también llama la atención debido a su apariencia a veces caprichosa, similar a la de un hongo, lo que le ha dado a la región la reputación de ser sacada de un cuento de hadas. En la década de 1960, el geólogo turco Dr. İhsan Çetin exploró aún más los orígenes volcánicos de Capadocia.
Su investigación reveló que las chimeneas de hadas se formaron principalmente a partir de ignimbrita, depósitos volcánicos que se extendieron por la región tras erupciones hace millones de años. Esta actividad volcánica, combinada con los fuertes vientos y lluvias de la región, ha tallado las imponentes estructuras hasta alcanzar su forma actual. El trabajo de Keaton contribuyó a visibilizar la historia geológica de la zona a nivel mundial, y para la década de 1980, Capadocia ya era conocida como una de las maravillas naturales más fascinantes del mundo. En esa misma década, la historia se profundizó cuando el arqueólogo Dr. Mehmet Özdogan y su equipo exploraron las viviendas rupestres y las iglesias de estas formaciones. Sus descubrimientos desenterraron artefactos y revelaron una rica historia de las primeras comunidades cristianas que antaño utilizaban las cuevas como santuarios. La zona ha estado habitada continuamente durante miles de años, con evidencia de civilizaciones antiguas como los hititas y los primeros cristianos, quienes tallaron intrincados frescos en las paredes de las cuevas. Las cuevas no solo se utilizaban como viviendas, sino también como lugares de culto, con capillas y monasterios ocultos dentro de las propias chimeneas de hadas. Las chimeneas de hadas no son solo maravillas geológicas, son un testimonio tanto del poder de la naturaleza como de la resiliencia del espíritu humano. La región es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a miles de turistas cada año, no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por su profunda importancia cultural e histórica. Número 6. El Cañón del Antílope, una maravilla natural sagrada. El Cañón del Antílope, cerca de Page, Arizona, es un lugar con un profundo significado cultural y espiritual para el pueblo navajo. Los navajos lo llaman Tse-Biganilini, que significa el lugar donde el agua corre entre las rocas. Este nombre es tan poético como apropiado, considerando cómo el agua ha moldeado las impresionantes curvas y los estrechos pasajes del cañón durante miles de años. Durante gran parte de su historia, el cañón fue una joya oculta, conocida solo por la nación navajo. No fue hasta la década de 1930 que el mundo exterior descubrió su belleza. Los primeros exploradores que se aventuraron en el Cañón del Antílope quedaron maravillados por su luz etérea y los intrincados patrones que creaba la luz del sol al filtrarse a través de las estrechas ranuras. Sus fotos e historias despertaron el interés de aventureros y fotógrafos, convirtiéndolo en un destino codiciado. A pesar del creciente interés, el Cañón del Antílope mantuvo un perfil bajo debido a su ubicación remota. Llegar allí no fue tarea fácil, y no fue hasta 1983 que la familia Peabody decidió abrir el cañón al público, ofreciendo visitas guiadas para que otros pudieran vislumbrar su belleza sobrenatural. A diferencia de las típicas visitas a gran escala, estas eran íntimas y personales, permitiendo a los visitantes conectar verdaderamente con el paisaje. En 1997, reconociendo la necesidad de preservar esta maravilla natural, la tribu navajo designó oficialmente el Cañón del Antílope como Parque Tribal Navajo. Esta medida garantizó que el cañón permaneciera protegido para las generaciones futuras. Con esta designación, el parque introdujo visitas guiadas oficiales, permitiendo a los visitantes explorar las impresionantes formaciones, respetando el medio ambiente y su importancia cultural. El Cañón del Antílope se ha convertido desde entonces en uno de los lugares más fotografiados del planeta, y su belleza sigue cautivando a quienes lo visitan, ofreciendo una mezcla de maravillas naturales e historia cultural. Número 5. Rocas Mataicona, una cápsula del tiempo geológica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería retroceder en el tiempo? Dirígete a las costas en Nueva Zelanda y te encontrarás entre las rocas Mataicona, una vista verdaderamente espectacular que te transportará a 20 millones de años atrás. Estas no son rocas comunes y corrientes. Ubicadas cerca del pintoresco Castle Point, las rocas Mataicona presentan crestas paralelas de arenisca inclinada que cuentan una increíble historia geológica. ¿Cómo se formaron estas impresionantes formaciones? Bueno, todo comenzó con enormes avalanchas submarinas hace millones de años. La arena y el lodo de las profundidades oceánicas se asentaron, creando lo que los geólogos llaman
turbiditas. Con el tiempo, las placas tectónicas del Pacífico y Australia comenzaron a desplazarse, provocando la inclinación y elevación de las capas rocosas, dando lugar a las impresionantes formaciones que vemos hoy. Pero la cosa no termina ahí. La singular interacción entre la lutita y la arenisca confiere a las rocas una distintiva apariencia acanalada que resulta fascinante. Cada cresta revela una parte de la historia natural de la Tierra, con capas y capas de historias grabadas en la piedra. Si planea visitarla, programarla con la marea baja le permitirá experimentar todo el esplendor de las formaciones rocosas y las pozas de marea, creando una combinación perfecta de belleza natural y maravillas educativas. Simplemente diríjase a Mataikona Road, a un corto trayecto en coche al norte de Castle Point, y disfrutará de una experiencia geológica y vistas impresionantes. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Torre del Diablo, el monolito con historia. La Torre del Diablo, ubicada en el escarpado y pintoresco noreste de Wyoming, se destaca como una de las formaciones geológicas más emblemáticas e impresionantes de Estados Unidos. Profundamente impregnada de significado cultural y extraordinaria belleza natural, este imponente monolito rocoso ha cautivado y maravillado a innumerables visitantes durante siglos, dejando una huella indeleble en todos aquellos que tienen la fortuna de contemplarla. Las diversas tribus nativas americanas de la región conocen esta formación sagrada desde tiempos inmemoriales como Bear Lodge o Mato Tipila, denominación que se traduce literalmente como la morada del oso, un nombre que refleja fielmente la profunda conexión espiritual y ancestral que estas comunidades mantienen con este lugar tan especial y reverenciado en sus tradiciones. El mundo occidental empezó a prestar verdadera atención a la ahora conocida como Torre del Diablo en 1875, momento crucial cuando el coronel Richard Irving Dodge lideró una ambiciosa expedición del Servicio Geológico de Estados Unidos a esta remota zona. Dodge, acompañado por el distinguido geólogo Henry Newton y el meticuloso topógrafo William H. Hutton, se encontraba explorando exhaustivamente la región de las Black Hills, siguiendo los detallados informes preliminares del general Custer sobre posibles y prometedores yacimientos de oro en el territorio. Al avistar por primera vez la majestuosa torre en el horizonte, Newton quedó completamente maravillado ante tal espectáculo natural y la describió poéticamente como un impresionante obelisco de roca sólida con una altura comparable a la de una vía férrea elevada, cuya imponente y sobrecogedora presencia la convertía instantáneamente en una innegable y asombrosa maravilla de la naturaleza que desafiaba cualquier descripción convencional. Sin embargo, un desafortunado malentendido lingüístico provocó que un intérprete que acompañaba a la expedición bautizara erróneamente la formación como Torre del Dios Malo, denominación que posteriormente se transformó y evolucionó hasta convertirse en la ahora mundialmente famosa Torre del Diablo. A pesar de esta confusión histórica en la traducción, el controvertido nombre se mantuvo oficialmente a lo largo del tiempo, aunque evidentemente no refleja con precisión ni justicia la verdadera importancia espiritual y el profundo significado cultural que las diversas tribus nativas americanas han atribuido tradicionalmente a este sitio sagrado para sus comunidades y cosmovisiones. En 1906, marcando un hito en la conservación del patrimonio natural estadounidense, el visionario presidente Theodore Roosevelt tomó la decisión histórica y trascendental de declarar oficialmente la Torre del Diablo como el primer monumento nacional de Estados Unidos bajo la recién promulgada Ley de Antigüedades, reconociendo formalmente su extraordinaria importancia cultural, histórica y geológica para el país. Esta acertada designación protectora garantizó que la magnífica torre se mantuviera como un tesoro natural debidamente preservado y accesible para el disfrute, admiración y estudio de las generaciones venideras, salvaguardando así su integridad para la posteridad. Hoy en día, la imponente Torre del Diablo se erige majestuosamente como una asombrosa maravilla geológica y un sitio profundamente sagrado en múltiples dimensiones, atrayendo anualmente a miles de visitantes fascinados procedentes de todos los ámbitos y rincones del mundo.
Tanto si eres un intrépido escalador en busca de desafíos verticales, un apasionado de la geología interesado en formaciones únicas, o simplemente un entusiasta de la historia natural y cultural americana, la Torre del Diablo ofrece algo verdaderamente especial y memorable para cada visitante, demostrando elocuentemente que a veces un nombre históricamente malinterpretado no consigue eclipsar la auténtica esencia y el profundo significado de un lugar tan extraordinario como este monumento natural. Número 3. Monumento de Yonaguni, el misterio submarino. Frente a la costa de la isla de Yonaguni, en Japón, los intrépidos buceadores se sumergen en las aguas cristalinas con la esperanza de avistar majestuosos tiburones martillo que frecuentan esta región. Pero en 1986, un descubrimiento inesperado cambiaría para siempre nuestra comprensión de este lugar. El experimentado buzo Kiyoshi Aritake, durante una de sus inmersiones rutinarias, descubrió algo mucho más asombroso que cualquier criatura marina que hubiera visto antes. Bajo la superficie del océano, ocultas durante siglos, yacían grandes estructuras de piedra meticulosamente formadas, con escalones perfectamente tallados y amplias plataformas, aparentemente de otro mundo o de una civilización perdida en el tiempo. Esta sorprendente revelación submarina despertó inmediatamente el interés y la curiosidad de la comunidad científica internacional, generando tanto asombro como escepticismo entre los expertos. El hallazgo cobró mayor relevancia especialmente después de que el renombrado profesor Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de las Ryukyus, decidiera dirigir personalmente una inmersión especializada para investigar más a fondo estas misteriosas formaciones. Con equipos avanzados y una metodología rigurosa, Kimura y su dedicado equipo de investigadores midieron meticulosamente y fotografiaron extensivamente estas enigmáticas formaciones subacuáticas, documentando que la estructura más grande e impresionante mide unos sorprendentes 50 metros de largo y 19 metros de ancho, dimensiones que sugieren una planificación deliberada. Tras años de estudio detallado, Kimura teorizó que estas estructuras podrían ser los restos bien preservados de una antigua y avanzada ciudad que fue gradualmente sumergida por el mar debido a cambios en el nivel oceánico hace aproximadamente 10.000 años, una hipótesis fascinante que generó acalorados debates y discusiones en el mundo científico. Sus investigaciones sugieren que estas formaciones podrían ser evidencia tangible de una civilización prehistórica desconocida que habitó la región antes del final de la última era glacial. Por otro lado, adoptando una postura más conservadora, el profesor Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston con amplia experiencia en estructuras antiguas, argumentó convincentemente que la naturaleza, con su increíble poder creativo, y no los humanos, podría haber sido la verdadera arquitecta de estas formaciones tan peculiares. Él sostenía firmemente que los movimientos tectónicos graduales a lo largo de milenios y la persistente erosión hídrica eran los principales responsables de las formas meticulosamente esculpidas que tanto asombran a quienes las contemplan. El ahora famoso monumento Yonaguni se encuentra a unos 26 metros bajo la superficie del océano, una profundidad que lo mantuvo oculto durante milenios hasta su descubrimiento reciente. Esta formación exhibe capas distintivas de arenisca y lutita sedimentaria, materiales geológicos que se caracterizan por fracturarse naturalmente en formaciones escalonadas similares a terrazas cuando son sometidos a las fuerzas erosivas del agua marina durante largos periodos. El intenso debate científico continúa sin resolución definitiva sobre si estas extraordinarias formas fueron creadas intencionalmente por el ingenio humano en tiempos prehistóricos o si son el resultado de los pacientes pero poderosos procesos geológicos de la naturaleza trabajando a lo largo de milenios. Número 2. La Ola, una joya oculta en el desierto. La Ola, una impresionante formación de arenisca que se extiende majestuosamente a lo largo de la frontera entre Arizona y Utah, permaneció como un secreto celosamente guardado y poco conocido hasta las postrimerías del siglo XX. Reconocida mundialmente por sus hipnóticos patrones ondulantes y sus vibrantes tonalidades cromáticas que van desde el amarillo hasta el rojo intenso, esta verdadera obra maestra geológica constituye una parte fundamental del área septentrional de Coyote Buttes. Sin embargo,
durante la década de 1980, la Oficina de Administración de Tierras llevó a cabo exhaustivos estudios científicos que revelaron no solo la extraordinaria importancia geológica, sino también el incalculable valor ecológico de la zona, captando inmediatamente la atención tanto de geólogos profesionales como de entusiastas aficionados al senderismo y la exploración natural. La popularidad de la ola experimentó un crecimiento exponencial en la década de 1990, particularmente después de su destacada aparición en numerosos folletos turísticos alemanes y su memorable presentación en la aclamada película documental Fascination Nature, estrenada en 1996. Frente al creciente e imparable interés público por visitar este tesoro natural, la Oficina de Administración de Tierras se vio en la necesidad de implementar un riguroso sistema de permisos con el objetivo primordial de proteger el delicado y vulnerable entorno natural, estableciendo una estricta limitación de acceso a solamente 20 afortunados visitantes por día. Aquellos privilegiados que consigan obtener uno de estos codiciados permisos tendrán la oportunidad irrepetible de vivir una aventura verdaderamente inolvidable en contacto directo con esta maravilla natural. ¿Qué elementos distintivos hacen a la ola tan extraordinariamente única en el mundo? Esta formación presenta impresionantes canales en forma de U magistralmente tallados en la antigua arenisca Navajo del período Jurásico, destacando especialmente uno de ellos, que mide aproximadamente 19 metros de anchura y se extiende por unos 36 metros de longitud. Estas asombrosas e incomparables formaciones geológicas fueron inicialmente moldeadas por escorrentías poco frecuentes pero intensas a lo largo de millones de años, aunque ha sido principalmente el viento, a través de incontables milenios de paciente labor, el agente natural que ha esculpido meticulosamente las suaves, sinuosas y fluidas curvas que hoy podemos admirar. Los persistentes vientos desérticos también han sido responsables de crear las intrincadas y delicadas crestas mediante el desplazamiento continuo y gradual de las diversas y coloridas capas de arenisca que componen la formación. Al examinar detenidamente algunas de las capas geológicas, los visitantes más observadores pueden incluso descubrir fascinante evidencia paleontológica de antiguas huellas de dinosaurios y diversos fósiles de criaturas prehistóricas que alguna vez excavaron o habitaron en esta roca cuando aún no se había solidificado completamente. Sin duda alguna, la ola representa un testimonio verdaderamente impresionante y sobrecogedor del inigualable arte que la naturaleza puede crear a lo largo de millones de años, lo que indiscutiblemente la convierte en una visita absolutamente obligada tanto para intrépidos aventureros como para apasionados amantes de las maravillas naturales de nuestro planeta. Número 1. Maravillas geológicas de Nueva Zelanda. Si pasea por la playa de Kohu Kohu, en la costa de Otago, Nueva Zelanda, prepárese para maravillarse con las rocas Meraki. Enormes piedras esféricas esparcidas por la playa como si pertenecieran a la colección de mármol de un gigante. Estas imponentes rocas no solo son visualmente impactantes, sino que también poseen una rica y mística historia. Según las leyendas maoríes locales, estas rocas son los restos de cestas para anguilas, calabazas y batatas que llegaron a la costa tras el naufragio del Aratereu, una gran canoa de vela. Se cree que las formaciones rocosas que se extienden hacia el mar desde Shag Point son los restos fosilizados del casco de la canoa, mientras que se dice que un afloramiento cercano es el lugar de descanso final del capitán de la canoa. Los cantos rodados se registraron por primera vez en 1848, cuando el naturalista británico Walter Mantell visitó el lugar y dibujó las impresionantes formaciones. Estos bocetos se conservan actualmente en la Biblioteca Alexander Turnbull de Wellington. Desde una perspectiva geológica, los cantos rodados más rocosos son concreciones septarias, formadas hace unos 60 millones de años durante el Paleoceno. Los cantos rodados crecieron lentamente durante millones de años, mediante un proceso en el que el calcio se difundió a través de la lutita, lo que les dio su forma perfectamente redonda. La erosión costera finalmente reveló los cantos rodados, cada uno de ellos de tamaño variable, pero manteniendo su forma esférica.
Los cantos rodados más grandes miden hasta 2 metros de diámetro y tardaron entre 4 y 5,5 millones de años en crecer bajo el peso del lodo marino. Los cantos rodados marroquíes combinan leyenda y ciencia como pocos lugares pueden. Tanto si eres un aficionado a la historia, un entusiasta de la geología o simplemente alguien que aprecia las peculiaridades de la naturaleza, estas antiguas piedras ofrecen una experiencia verdaderamente única. Una visita a las rocas de Moeraki te permite recorrer un recorrido que combina historia natural y leyenda maorí, convirtiéndolo en una parada inolvidable en Nueva Zelanda. ¿Has visitado alguna vez un lugar verdaderamente misterioso? Nos vemos en el próximo video.